Todo en una noche, de Per sempre 73, parte 1. El cálido abrazo de la noche. Cortaría tu imagen en muchas estrellas pequeñas y el cielo se volvería tan hermoso que incluso el mundo se enamoraría de la noche. William Shakespeare, La Tempestad. Hora las 17. Ocaso en el mar. Querida Candy, ¿cómo estás? Ha pasado un año desde entonces. ¿Cuántas veces había leído aquellas líneas? Había contado las palabras iniciando un juego infantil. Solo eran 66. Sin embargo, cuántas emociones intensas transpiraban de ellas. Estaban cargadas de todo su ser, reservado y apasionado, sensible y fiel. De seguro había sido difícil para él exponerse de aquella manera. Pasado aquel tiempo, me había prometido escribirte, pero después, asaltado por las dudas, he dejado que pasaran otros 6 meses. Hoy, sin embargo, me he armado de valor y he decidido enviarte esta carta. Después de la muerte de Susana, había esperado casi un año de riguroso luto, como se esperaba de un caballero. Sin embargo, debió luchar contra las dudas más atroces y con los miedos más fuertes en aquellos 6 meses que le siguieron. Había temido que se hubiera cargado de infinitos escrúpulos. Probablemente, como él, había elegido no buscar noticias suyas para no seguir alimentando aquellas heridas abiertas, y no sabía qué dirección había tomado su vida. Pero jamás, de eso estaba seguro, hubiera querido trastornarla con su confesión y provocarle otro dolor. Su digno sufrimiento seguramente había sido su dolor más masacrante todos esos años. Después, armándose de valor, había buscado a aquel viejo amigo suyo tan cercano a Candy y le había preguntado si ella ahora era nuevamente feliz. Albert se lo había contado a su adorada hija adoptiva cuando ella le había comunicado sus intenciones de partir para Inglaterra para alcanzarlo, solo 2 días antes. Sí, cuando le había escrito Terence, sabía ya que su corazón no encontraría otro amor. No contaba con defensas para oponerse. ¿Y ahora? Para mí no ha cambiado nada. No sé si leerás estas palabras, pero quería que al menos esto lo supieras. Candy dejó escapar un largo suspiro. Habían pasado casi 10 años desde que habían llorado juntos su triste adiós en aquellas malditas escaleras de hospital. Ella había salido adelante con su vida desde entonces. A pesar de todo, se había convertido en una mujer joven, hermosa y agraciada. Las duras experiencias vividas la habían hecho fuerte y mucho más segura de ella, al menos en el exterior. Aquella tarde, sus largos rizos dorados, que Terence tanto adoraba, estaban recogidos en un elegante peinado detenido por un hermoso broche con forma de orquídea que le había regalado Albert por su 26º cumpleaños. Como siempre, no había logrado domar perfectamente su abundante cabellera. De un lado, un rebelde cairel caía a lo largo de su cuello, dándole un aire fresco y despreocupado. Como su sonrisa, que años después de olvidos forzados había vuelto aquellos días a resplandecer espontáneamente en su delicado rostro. Su ligero bronceado de inicios del verano hacían aún más visibles sobre su nariz y mejillas aquellas pecas con las cuales él se divertía tanto bromeando. Se sentó en una silla de madera estilo Luis XVI del fino escritorio en su camarote de primera clase, con la breve carta aún entre sus manos, observando distraídamente el movimiento perpetuo de las olas apenas visibles desde el portillo. Terry, tampoco yo te he olvidado.
¿Cómo se debería comportar después de tanto tiempo? ¿Qué palabras le diría? El corazón le latía en el pecho a un ritmo alocado, impidiéndole de poner en orden los pensamientos y las frases que tendrían un significado completo. Tal vez simplemente tenía que dejar que su corazón le sugiriera qué decir. Por suerte, tenía algunos días para meditar y reconsiderar con calma el comportamiento apropiado que adoptar. La travesía transoceánica duraría casi 10 días. ¿Y si hubiera malinterpretado aquella frase? ¿Y si fueran solo su amistad y su afecto lo que él pretendía recuperar a toda costa? Le parecería una chica tonta si mostrara de manera tan evidente sus sentimientos inactivos y vivos aún. Terence Graham era ya un afirmado actor de éxito, famoso y muy cortejado. Había leído en los diarios miles de noticias sobre sus triunfos profesionales y escuchado por doquier la forma en que las mujeres hablaban sobre su encanto. Pero, por otra parte, si fuera en verdad así, ¿qué sentido tendría aquella invitación? El billete de solo ida para Southampton le había llegado una semana después de la carta. Seguramente lo había pensado un poco más antes de enviarlo, porque era evidente que no lo había mandado en el mismo correo. En el sobre había encontrado un mensaje aún más hermético que el anterior. Si no vienes, comprenderé definitivamente. Estoy yendo, Terence. Espérame, dijo, levantándose dirigiéndose hacia la ventanilla. El intenso azul de las ondas resplandecía con reflejos dorados, calentado por sus infinitos matices de color de la luz fuerte del sol, que lentamente insinuaba esconderse detrás del horizonte en un deslumbrante ocaso. Le recordaba tanto el color y la luz de sus profundos ojos, su dulce modo de mirarla. Unos toquidos secos en la puerta la sacaron de aquellos tiernos recuerdos. Señorita Andrew, ¿se puede? Sí, claro, adelante, respondió educadamente mientras abría. Buenas tardes, soy el oficial James Watson. Por lo regular no me corresponde entregar correspondencia, pero tengo aquí una entrega especial para usted. Se trata de un paquete y una nota. Candy se sorprendió ante aquellas palabras. Por favor, ¿podría decirme quién lo manda? Preguntó con la intención de saber más de él. Lo siento, respondió el hombre apenado. Solo me ha dicho que es un devoto admirador. Antes de partir de Inglaterra, nos ha dado instrucciones para hacer de su viaje lo más placentero posible. Estaba por salir por la puerta, pero la chica lo detuvo de nuevo. Por favor, ¿podría describirlo? Tenía unas ganas desesperadas de obtener en cualquier modo noticias suyas. Bueno, señorita, me pone en una situación muy difícil. No lo recuerdo con precisión, pero con seguridad era un hombre joven, distinguido y educado, con impecable presencia, alto. Tenía los ojos azules, si no me equivoco, y tenía cabellos castaños, largos hasta los hombros. Candy sonrió. Parecía que no había cambiado. Tan pronto como se quedó a solas en su camarote, se apresuró a abrir el sobre. Respiró profundo y empezó a leer ansiosamente. Hola, Candy. Espero que sea agradable el viaje y mis atenciones que te acompañarán. En el paquete hay algo que te hará sentir menos sola durante el viaje. Y en el armario encontrarás un regalo de mi parte para la cena inaugural de gala de esta noche. Con todo mi corazón, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Inmediatamente después abrió el paquete. Con grande sorpresa vio el libro que conocía muy bien, Romeo y Julieta. Pero este libro es tuyo, Terry. Sí, es justamente el libro que te gustaba tanto leerme en Escocia.
Cuánto me han gustado aquellas tardes, escuchando tu voz profunda y apasionada, viéndote recitar. Aún puedo ver vivamente tu magnífico rostro inspirado. Oh, hay una dedicatoria en la primera página. Para mi dulcísima Julieta. ¿Lo recuerdas, Candy? Obviamente todas las líneas subrayadas en este libro están dedicadas a ti. Claro que lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Hojeó casualmente las páginas un poco amarillentas de aquel libro que había sido tan amado. La primera línea subrayada. ¿Quién eres tú, que así, envuelto en la noche, sorprendes de tal modo mis secretos? Emocionada, abrió otra página y leyó. ¿Acaso amó hasta ahora mi corazón? Ojos, desmentid, pues no habíais conocido la verdadera belleza hasta ahora. Temblando por la emoción, apretó con fuerza el libro contra su pecho. Le estaba hablando de la primera vez que se vieron a través de aquellas frases subrayadas con lápiz rojo. ¡Oh, Terry! ¡Qué detalle el tuyo! Pensando en las palabras del joven, corrió hacia el armario y abrió la puerta del centro. Encontró un hermoso vestido de noche de seda y chifón azul y otra nota. «Este vestido es un encanto», susurró emocionada abriendo el sobre. Espero que la talla sea la correcta. Lo he comprado recordándote e imaginándote crecer. Sí, la talla era justamente la suya. Pensó qué afortunada había sido su imaginación, pues ya sus formas de mujer habían florecido voluptuosas y armoniosas de aquel capullo adolescente que él había conocido. «Me lo probaré más tarde», exclamó, viendo la luz rosada de la puesta del sol en su inicio. «Ahora quiero ir a cubierta para admirar este espectáculo». Con el libro entre sus manos, se precipitó hacia la cubierta principal, hacia la popa del barco, para disfrutar de una mejor perspectiva. Sabía que contaba con pocos minutos a disposición. Hora 19. El gigante cansado. No tardó mucho en llegar. La larga fila de cabinas estaban ubicadas en el primer piso debajo de la cubierta, y a través de una breve escalera se llegaba fácilmente al largo y elegante corredor interno, donde estaban los numerosos salones reservados a la estrecha élite de primera clase, la sala de música, la sala de fumadores y la sala de lectura. Desde el corredor se accedía a cubierta D, en la cual el paseo vespertino había ya empezado. El amplio espacio acondicionado con bancas y mesas le dio la bienvenida en un arco iris de colores. Sombreros y sombrillas art déco y rumores de alegres charlas le cosquillaban los oídos. El Mauretania era un enjambre de vida y de sueños. Por doquier a su alrededor, familias ruidosas y parejas de enamorados caminando o descansando disfrutando del último calor del moribundo sol para gozar de la vista del océano antes de que se sintiera la humedad de la noche. Candy se acercó a la barandilla para admirar el ocaso. Su alegre sombrero a crochet con visera ligeramente ancha le permitía observar el fascinante escenario sin advertir aquel cegador fastidio en los ojos. Aquel pulsar vivo de la luz sobre la superficie perfectamente plana e inmóvil del agua sintetizaba una imagen perfecta de las emociones que estaba sintiendo en aquel momento. Había vivido hasta ahora años de aparente serenidad, dedicándose a ayudar a los demás, esforzándose por ofrecer lo mejor de sí misma al prójimo, para aturdir el sufrimiento desgarrante que padecía su corazón. Después de su separación, había regresado al hogar de Pony. La señorita Pony y la hermana María la habían ayudado a unir las piezas de su alma enferma.
animándola para que se ocupara del cuidado de los huérfanos y de su educación para obligarla a salir de la apatía y el riesgo de caer en la anorexia. Lentamente, su fuerza interior había regresado. Empezó a alimentarse y sus ojos de nuevo se abrían a las sonrisas. Cuánta paz le había regresado a aquel lugar tan querido para ella. Y el cariño siempre presente y tranquilizante de Albert y de sus premurosos amigos habían contribuido de manera respetuosa para que volviera a encender las esperanzas por su futuro. Así, día tras día, había madurado en ella una nueva aspiración. Había sentido la necesidad de retomar su trabajo y de estudiar. Había regresado a Chicago y había conseguido un trabajo como enfermera en el Hospital St. Andreas. Después de algunos meses, se había suscrito a la universidad en la Facultad de Medicina, insistiendo ante su familia para ella sola mantener sus estudios con sus propias fuerzas. Habían sido años de mucho trabajo y cansancio, pero extremadamente gratificantes. La doctora Candice Andrew apenas se había graduado con los máximos honores y había decidido especializarse en pediatría para permanecer en contacto con los niños, por los cuales sentía una vocación particular. Por un juego de la suerte, las exigencias de sus estudios la habían llevado a mudarse al Medical Center en la Universidad de Nueva York los últimos 2 años. Nueva York. Sus destinos parecían, al menos por una vez, acercarse fortuitamente, pero justamente en aquel periodo había leído en los diarios sobre la enfermedad de Susannah Marlowe y de su inevitable transferimiento a Inglaterra, donde la desafortunada chica se sometería a algunas terapias a la vanguardia para su mal incurable. Después de casi un año, Candy había escuchado de su prematura muerte. En todo ese tiempo, su existencia había transcurrido bajo la insignia del compromiso total con su trabajo. Incluso había hecho nuevas amistades, sobre todo cuando había empezado su entrenamiento de la especialización, y los admiradores no le faltaban seguramente, pero ella jamás se había permitido bajar ni un momento la guardia. Es así como se sentía, como un mar calmado y plano. Ni una mínima onda agitaba su superficie, a pesar del ímpetu y la energía que su corazón encerraba y controlaba. Sin embargo, aquellos últimos días, una nueva emoción había calentado su piel y nuevos matices de colores habían empezado a reflejarse en los sinceros y puros espacios del verde de sus ojos. Reconocía que aquella nueva energía que sentía pulsar en cada célula no era para nada nueva. Era el cálido sol que había escondido detrás de aquel espeso velo de nubes creado por su espíritu de sacrificio y de sus sentimientos de culpa. Tal vez ahora había un motivo para permitirle a aquel sol de salir de nuevo al descubierto, sin miedo. Ella no esperaba otra cosa para calentar la profundidad del mar de amor que inundaba su alma. Se sentía lista. En realidad, se había sentido lista desde siempre con él. Emocionada por estos pensamientos, abrió de golpe el libro, otra frase subrayada. Mi corazón, como el mar, no tiene límites. Mi amor es tan profundo como el mar. Más te concedo, más poseo, pues los dos son infinitos. Sonrió ruborizándose ligeramente. Era un silencioso y misterioso diálogo el que había recomenzado espontáneamente entre ellos a través de aquellas líneas. Los gritos alegres de un grupo de niños cerca de la primera chimenea de popa la hicieron despertar de sus pensamientos. Sobre cubierta, los camareros uniformados estaban empezando a servir los aperitivos. Las personas comenzaban a fluir hacia ese punto recogido del barco. Aún estaba decidiendo si se acercaba o no a la alegre multitud,
cuando sintió que la tomaban del brazo con firmeza. ¡Candice! ¡Nos encontramos de nuevo! Venga a tomar conmigo una copa. Le presentaré algunas amistades interesantes. Es un poco deprimente que una joven guapa y brillante como usted viaje sola. La sonrisa forzada de Annette Franklin, la afilada pluma de la famosa revista Vogue, nunca le había gustado. Esa periodista gritona y atrevida que le había presentado Annie y Archie recientemente en una fiesta, le infundía un poco de temor. Le recordaba una barracuda, lista para atacar por la espalda hasta su más querido amigo con tal de obtener una buena noticia de última hora. Aquel tipo de persona doble cara y sin escrúpulos no podían parecerle tan ajenos a ella, que tenía una forma de ser tan honesta y franca. Por educación, Candy respondió con cortesía, pero sin interés por su invitación, como lo había hecho la noche anterior cuando se habían encontrado mientras el barco zarpaba del puerto de Nueva York. Gracias, Annette. Es muy gentil en ofrecerme su compañía, pero para ser sincera, no creo que sea triste viajar sola en un barco. Al contrario, es extremadamente relajante y te hace sentir en paz contigo mismo. Debería intentarlo alguna vez. Annette entendió el sarcasmo, dándose cuenta de haber sido un poco insolente, e intentó corregir su ligereza. Oh, querida Candice, no lo tome en serio. No era mi intención sentenciar su vida personal. Archie y Annie saben cuánto la aprecio. Solo quería decir que me encantaría que se uniera a nosotros para pasar un poco de tiempo. Este es el sitio ideal para divertirse y conocer gente nueva. Y dejémonos de una buena vez de tratarnos tan formalmente. No tenía ganas, pero la actitud amistosa de la mujer la obligó a unirse a su grupo. Entre sus amigos habían tanto periodistas como críticos de moda, algún escritor y un famoso fotógrafo que trabajaba, como ella, para un importante periódico de la Gran Manzana. La atmósfera de su plática era definitivamente frívola y relajada. No lo parece, pero todos estamos aquí por trabajo, explicó la periodista de cabellos corvinos y muy cortos, riendo gustosa mientras saboreaba con desenvoltura su Bloody Mary helado. Dentro de pocos días se llevará a cabo en el barco un importante desfile. Paul Poiret, el genial y escandaloso dictador de la moda francesa, presentará su nueva e imperdible colección. Ha sido elegido este sugestivo ambiente también para la sesión fotográfica de sus modelos. Pasado mañana empezarán las sesiones, incluyendo, me parece, también a los pasajeros. Notará seguramente, Candice, que han venido muchas señoras y señoritas de primera clase para presenciar este evento mundano en primera fila. Aquella señora vestida de rojo al fondo es Vanessa Bloomberg, gran coleccionista de arte. ¿Y si mis ojos de águila no me engañan? Aquella refinada señorita con la sombrilla de seda rosa es Priscilla Rockefeller, la nieta pequeña del magnate. Y muchos más pesos pesados de la joven Nueva York. Y, ¿por qué no?, del viejo mundo que deambulan por las espléndidas cabinas Old France del transatlántico. ¡Oh, sí! La Maison Poiret ha elegido el marco perfecto para encarnar el lujo y el refinamiento de las telas que dictan tendencia este año, prosiguió la bellísima modelo Charlotte Duval, una tipa larguirucha y ligeramente snob que miraba continuamente a Candy con una mirada poco amigable y retadora desde que Annette la había presentado. Se dice que este evento ha sido fuertemente requerido por la Cunard, la compañía constructora, para el relanzamiento de la prestigiosa imagen del Mauretania, después de su agitado regreso al servicio civil. Lo sabéis todos, ¿no? Este viejo coloso ha sido por años confiscado por el gobierno inglés y ha sido habilitado durante la guerra para transportar militares. ¿Cuánto habrá pasado? Pensad que durante la campaña de los Dardanelos ha sido repintado con motivos abstractos para camuflarlo de las tropas enemigas. Por lo contrario, más tarde, fue pintado totalmente de blanco para acoger el símbolo y las actividades de rescate de la Cruz Roja. La pintura actual,
y la renovación del mobiliario lo han hecho muy elegante. Lo han hecho volver a una nueva vida, diría. Su regreso del infierno, derecho al paraíso. Y creo que han tenido un buen ojo. El barco ahora es aún más bello que antes, y estas valiosas iniciativas ciertamente engrandecen su nombre. Candy observó con más atención la imponente estructura que la hospedaba mientras seguía distraídamente la onda incesante y casi fastidiosa de sus palabras. No había observado el barco con atención hasta ese momento. Ni siquiera la primera vez que había viajado en él lo había hecho. El dolor desgarrante por la muerte de Anthony le había impedido encontrar las energías para recorrerlo con ojos de turista, apreciar su hermosa arquitectura y disfrutar de los ofrecimientos de los infinitos servicios que el barco ofrecía a sus huéspedes. Era una enorme y luminosa ciudad flotante. ¿Cuántas veces había recorrido ese trayecto sobre el Atlántico desde entonces? De hecho, era justamente sobre ese barco donde todo inició. Ciertamente, no había sido una casualidad que Terrence le hubiera comprado ese billete. A pesar de sus escudos y de sus glorias, esa joya de la ingeniería náutica, emblema del orgullo nacional británico y símbolo de la tecnología avanzada y el lujo ostentado, había tenido que enfrentar duramente en su existencia pruebas muy duras. Más de una vez había leído que había logrado escapar del acecho de los submarinos alemanes, que por el contrario habían logrado hundir su barco gemelo, el Lusitania, y recientemente un enorme incendio había devastado la parte adyacente de la cubierta E, imponiéndole un temporal retiro al servicio. Viejo y querido Mauretania. Se sentía tan cerca a aquel gigante cansado recostado sobre el océano. También ella, desde aquella primera vez en el que había apoyado sus pies sobre aquella misma cubierta para pasar su breve verano de felicidad, había vivido sus guerras. Había superado sus obstáculos y buscado nuevas fuerzas para resurgir prepotentemente en su vida. Y ahora, de verdad, había llegado para ambos el momento de resurgir. «Candide, Candide, ¿me estás escuchando?», le preguntó Annette al verla tan absorta. «Te decía que tenemos un tiquete más para el desfile. Si gustas, podríamos pasar a por ti a tu camarote. Nosotros los de la prensa siempre tenemos los mejores lugares. Y por una amiga de Archie y Annie haría esto y más. Aunque, ahora que lo pienso mejor, no creo haberte visto jamás con ellos en los desfiles. No me dirás que no estás interesada». «Me interesa un comino todo ese mundo banal y vanidoso». Le hubiera gustado gritárselo en su bello rostro maquillado con extremo cuidado, según los últimos dictados de maquillaje de la época. Cayal y sombras negras con rímel para alargar las pestañas, y los labios rojo fuego, perfectamente a tono con el tailleur oscuro de corte masculino, que la hacía parecer apenas salida de un atelier de Coco Chanel. Fue por la joven pareja de amigos que no lo hizo. Sabía que la pasión por la moda era la inocente debilidad de ellos. De hecho, pensándolo mejor, este aspecto más superficial en su modo de ser era también el detalle principal que tenían en común. «Te lo agradezco, Annette. Asistiré gustosa al desfile. No sigo a la letra las imposiciones de las temporadas de los diseñadores, si a esto te referías, pero desde luego no desdeño apreciar la belleza de sus creaciones». «Entonces, si no le molesta, Candide», intervino Cliff Raymond, escritor ensayista de indudable agradable aspecto, que parecía uno de los más sensatos del grupo. «podría ir a por usted a su cabina. Me sentiría honrado de compartir con usted el lugar a mi lado. Aunque, si un tal esplendor en primera fila arriesga seriamente de robar cámara a las modelos en la pasarela», dijo besándole gentilmente la mano, mientras Charlotte lo veía lívida de celos.
Candy se retrajo de él deprisa, buscando las palabras adecuadas para rechazar gentilmente su invitación. Sentía un escalofrío agudo en la espalda, como si se sintiera observada silenciosamente de lejos. Quién sabe cómo hubiera reaccionado Terrence si hubiera estado ahí para ver cómo aquel completo desconocido la cortejaba. Después de un momento de pena, Charlotte se acercó a James atrayéndolo hacia ella de modo posesivo para alejarlo de la cercanía de su rival. «Oh, Cliff, ¿pero no has entendido que la señorita Andrew prefiere su adorada soledad? Tendrás que conformarte con mi compañía para superar este rechazo, tesoro. Así podrás concentrarte mejor para tomar apuntes para empezar tu nuevo libro. Es interesante la visión que propones sobre la necesidad que tienen hoy las casas de moda de utilizar nuevos instrumentos comerciales para llegar a un público internacional. La crisis se siente también en los sectores lujosos, lamentablemente, y en la Purguet están haciendo muy bien apostar por este tipo de eventos vastos, para atraer la atención del público femenino. Sin embargo, hubieran podido, según yo, esforzarse un poco más e invertir aún más en la promoción, invitando tal vez a asistir a alguna personalidad famosa como señuelo. Muchos es lo que hacen ahora. Claro, un famoso divo del cine o del teatro, un Rodolfo Valentino, por ejemplo, o un Terrence Graham. Yo, personalmente, preferiría por mucho al segundo, aunque si recientemente se ha alejado de Estados Unidos, me parece definitivamente mucho más viril. Insinuó, liberando una risa maliciosa que provocó que las mejillas de Candy se incendiaran. Aunque, siendo sincera, si estuviera en la cama con uno de los dos, no me tardaría mucho en decidir. Eso ya era definitivamente demasiado. Escuchar que hablaran de él de aquella manera tan descarada y desinhibida le había hecho sentir dolor en el estómago. Le hubiera gustado taparle la boca a aquella coqueta con un modo poco educado, como merecía su patético comentario. Pero una vez más se aguantó las ganas de hacerlo. Todos los demás, por el contrario, reían divertidos por su comportamiento sarcástico y libertino. Annette notó rápido su ceño fruncido. «Candice, discúlpanos. ¿Te hemos hecho sentir avergonzada?», la tranquilizó continuando a reír. «No debes estar acostumbrada a los comentarios impertinentes de las chicas malas como nosotras, pero en nuestro ambiente es bien sabido, no somos tan puritanas. Sin embargo, te prometo que contendremos nuestras afiladas lenguas si quieres acompañarnos a la sala de fumadores. He conseguido unos excelentes cubanos». Finalmente, una oportunidad para escabullirse servida en bandeja de plata. «Lo siento, Annette, pero tengo que despedirme. No tolero el olor del humo. Disculpad, iré a pasear un poco más antes de que sirvan la cena». Con pasos decididos, se apresuró para alejarse mientras seguramente se convertía en el objeto de sus pesados cotilleos. «¿Cómo es que hace Archie y Annie para soportar a toda esa gente vacía?», se preguntó mientras avanzaba con paso digno y furioso hacia la popa del barco. El ocaso ya había bajado su telón sobre el día y la luz empezaba a desvanecerse de minuto a minuto. Continuará.